Buenas a todos. Buenas. Bueno, estamos 6 personas, basta con eso, arranquemos para que nos rinda y no tengamos 1 hora y media, son las 4:14, o sea, a las 5 y algo, 5:30 podría estar bien, ¿vale? Listo, profe. Vale. ¿Tienen todos el texto a la mano o no? Sí. Sí. Bueno, ok. Habíamos leído en la página 14, por lo menos de esta edición, en el prólogo, el párrafo número 15, que arrancaba refiriéndose al contenido de la situación que describe Hegel en torno al modo como se quiere hacer filosofía para su tiempo y la crítica que él hace. Pero sin ninguna otra aclaración, yo simplemente voy a leer el texto y luego leemos el que le sigue y trabajamos hasta el final de ese texto, si les parece. En lo que respecta al contenido, los otros recurren a veces a medios demasiado fáciles para lograr una gran extensión. Despliegan en su terreno gran cantidad de materiales, todo lo que ya se conoce y se ha ordenado, y al ocuparse preferentemente de cosas extrañas y curiosas, aparentan tanto más poseer el resto, aquello que ya domina el saber a su manera, y con ello lo que aún no se haya ordenado, y someterlo así todo a la idea absoluta, que de este modo parece reconocerse en todo y prosperar en forma de ciencia desplegada. Pero si nos paramos a examinar de cerca este despliegue, se ve que no se produce por el hecho de que uno y lo mismo se configura por sí mismo de diferentes modos, sino porque es la informe repetición de lo uno y lo mismo, que no hace más que aplicarse exteriormente a diferentes materiales, adquiriendo la tediosa apariencia de la diversidad. Cuando el desarrollo consiste simplemente en esta repetición de la misma fórmula, la idea de por sí indudablemente verdadera sigue manteniéndose realmente en su comienzo. Si el sujeto del saber se limita a hacer que dé vueltas en torno a lo dado una forma inmóvil, haciendo que el material se sumerja desde afuera en el elemento quieto, esto, ni más ni menos que cualquier ocurrencias arbitrarias en torno al contenido, no puede considerarse como el cumplimiento de lo que se había exigido, a saber, la riqueza que brota de sí misma y la diferencia de figuras que por sí misma se determina. Se trata más bien de un monótono formalismo que si logra establecer diferencias en cuanto al material es sencillamente porque éste estaba ya presto y era conocido. Y trata de hacer pasar esa monotonía y esta universalidad abstracta como lo absoluto. Asegura que quienes no se dan por satisfechos con este modo de ver revelan con ello su incapacidad para adueñarse del punto de vista de lo absoluto y mantenerse firmemente en él. Así como otros casos, la vacua posibilidad de representarse algo de otro modo bastaba para refutar una representación, y la misma mera posibilidad del pensamiento universal encerraba todo el valor positivo del conocimiento real. Aquí vemos cómo se atribuye también todo valor a la idea universal bajo esta forma de irrealidad y cómo se disuelve lo diferenciado y lo determinado, o mejor dicho, vemos hacerse valer como método especulativo lo no desarrollado o el hecho no justificado por sí mismo de arrojarlo al abismo del vacío. Considerar un ser allí cualquiera tal y como es, en lo absoluto, equivale a decir que se halla de él como de un algo, pero que en lo absoluto, donde A igual a A no se dan ciertamente tales cosas, pues allí todo es uno. Contraponer este saber uno de que en lo absoluto todo es igual al conocimiento, diferenciado y pleno, o que busque y exige plenitud, o hacer pasar su absoluto por la noche en la que, como suele decirse, todos los gatos son pardos, es la ingenuidad del vacío en el conocimiento. El formalismo que la filosofía de los tiempos modernos denuncia y vitupera y que constantemente se engendra de nuevo en ella, no desaparecerá de la ciencia aunque se lo conozca y se lo sienta como insuficiente, hasta que el conocimiento de la realidad absoluta llegue a ser totalmente claro en cuanto a su naturaleza. Ahora bien, teniendo en cuenta que la representación universal anterior al intento de su desarrollo
puede facilitar la aprehensión de este, será conveniente esbozar aquí aproximadamente esta representación con el propósito al mismo tiempo de alejar con este motivo algunas formas cuyo empleo usual es el obstáculo para el conocimiento filosófico. Bueno, pues estamos, como dice el profesor Guillermo Moreno, en el mismo problema, en la, digamos, objeción que hace Hegel, que se había iniciado en el párrafo inmediatamente anterior, cuando él dice que la ciencia está en sus comienzos y que no ha llegado todavía a tener no está completa, no se ha perfeccionado. Dice que por eso se hacen toda clase de objeciones. Y una de estas objeciones son las que producen quienes formulan el saber absoluto como algo fijo y como una estructura que él llama montada sobre una especie de estática, casi como de catálogo de objetos, ¿no? Yo diría que en este párrafo, cuando yo lo leo, se me ofrece como representación la enciclopedia francesa, ¿no? En donde en realidad, si ustedes tienen la ocasión en algún momento de mirar, yo quedé muy sorprendido porque cuando yo estaba trabajando sobre Hegel hace algunos años, alguien me facilitó los facímiles de uno de los tomos, que son grandísimos, publicados en francés de la enciclopedia. Y por lo menos para la sección que yo vi, no eran textos, sino eran el catálogo de los instrumentos, las herramientas, es decir, garlanchas, palines, palas, aparaticos para esto y aquello, en donde todas estaban como el culmen del saber, ¿no? Allí estaba acumulado todos los instrumentos que se habían ido, me imagino, construyendo desde desde la Edad Media, incluso desde antes, desde el mismo Neolítico, y que llegaban a ser los objetos de los agricultores ordenados ahora en la enciclopedia francesa. Yo no sé si lo que deberíamos hacer para este texto es ir leyendo párrafo a párrafo, no, sino oración a oración, e ir tratando de dibujar alguna idea que nos permita llegar al desarrollo que dice acá en la versión de Wenceslao, en paréntesis cuadrado, el desarrollo de la ciencia de la conciencia hacia la ciencia. No sé qué opinión le merece, profesor Guillermo Moreno, pero sigue siendo Disculpe, profe, el mismo tema de la disputa creo de los formalistas. que hay personas que quieren ingresar. Qué pena, profe. Ah, sí, perdón, disculpe, gracias, muy amable. Creo que se están ya uniendo todos. Listo, Carolina Garzón, Liliana Rueda y Edwin Ruiz. Gracias, Andrés, muy amable. Listo, buenas tardes para todos. No, cualquiera de los procedimientos, sí. Ese me parece bien. Ensayémoslo, porque puede ser un entrenamiento para los textos que vienen luego, que a partir del parágrafo 17 la cosa se pone ya más complicada. Más Sí, duda, se pone más difícil, sí, más espesa. sí. Entonces, cualquiera de los dos procedimientos, o el párrafo completo, o periodos por puntos, frases, periodos A mí completos. se me ocurre que podríamos ir mirando lentamente el comienzo del párrafo, porque él dice, primero en cuanto a la forma pasan las siguientes cosas, ¿no? Que son las que escribe en el párrafo anterior, y luego dice en cuanto al contenido, los otros, probablemente refiriéndose, y esto es siempre incómodo porque uno no podría indicar con precisión a quién con absoluta certeza se remite, ¿no? Probablemente a compañeros de trabajo allí en la escuela del Instituto Frederiziano, o a filósofos europeos en general que tenían también versiones, incluyendo sin duda a los positivistas, a los empiristas o los positivistas de la época, ¿no?
Entonces, por eso dice, en lo que respecta al contenido, los otros recurren a veces a medios demasiado fáciles para lograr una gran extensión, ¿no? Como la expansión del conocimiento por suma de objetos acumulados, ¿no? Entonces dice, despliegan en su terreno gran cantidad de materiales. Bueno, ¿cuáles son las grandes cantidades de materiales? Porque no pareciera que fueran los que corresponden a aquellos que se derivan de la física y de las matemáticas, porque esos en el fondo tienen una percepción del problema y con una sola ecuación, muy al contrario, tratan de sintetizar desde la ecuación o desde la ciencia del periodo, de la época, el modo de observar y de describir y de entender y de comprender el vínculo que hay entre la geometría y la matemática, ¿no? Es decir, al modo cartesiano, si ustedes quieren, o ya para la época que nos compromete el modo leibniziano o newtoniano, que sería pues la ecuación del comportamiento natural, etcétera, como explicación, como modelo natural. Alguien tiene por allí algo como un ruido infernal, debe ser, bueno, ya pasó. Pero suspendan los micrófonos, es más fácil. Edwin es el que tiene el micrófono prendido. Bueno, esperen, lo suspendemos acá y verá que es más sencillo. No sé si esta referencia sería mucho más directa a los derivados del empirismo, del positivismo, en principio del empirismo más que del positivismo, porque el positivismo intenta ser, hasta donde comprendo, una estructura que unifique en el lenguaje aquello que es lo esencial y que constituye el fundamento de toda posible experiencia. Las cosas a la mano, ¿no? Pero dice, despliegan en su terreno gran cantidad de materiales, todo lo que ya se conoce y se ha ordenado, y al ocuparse preferentemente de cosas extrañas y curiosas aparentan tanto más poder el resto aquello que ya domina el saber a su manera, y con ello lo que aún no se haya ordenado y someterlo así a toda la idea absoluta que de este modo parece reconocerse en todo y prosperar en forma de ciencia desplegada. Pero bueno, también puede ser a los matemáticos. No sobra imaginar que la ecuación termina, la de Newton, que era un simple intento de lenguaje, un simple intento de construcción desde la matemática, se convierta en ley de la naturaleza, ¿no? Que se universalice con tal fortaleza que se convierta en la única explicación. Y en el fondo es más una estructura derivada del comportamiento de la subjetividad, puesta como experimento frente a las cosas del mundo y organizada como verdad objetiva para todos los casos, ¿no? Entonces, esa labor del entendimiento termina por no ser, como lo voy a decir en los próximos párrafos, reflexionada, ¿no? Sino más bien es una estructura de poner una forma y a través de esa forma intentar derivar de allí, de ella, todo el contenido. Eso podría yo imaginar de esta primera parte, si le parece, profesor Guillermo, métale el diente a ver qué ve usted ahí. Sí, en la pasada ocasión ya nos habíamos referido un poco a esto. Yo realmente sí sigo sin identificar con precisión a qué grupo se esté refiriendo. De todas formas, habíamos dicho que la división esencial de esos dos grupos era los unos, los que estaban esperando una especie de desarrollo y de afirmación del nuevo saber, que a la larga es el saber del espíritu, pero que
no veían o no consideraban que Uy, se hubiese logrado plenamente y se aburrían con esa situación y prácticamente se callaban frente a los otros. Y esos otros eh, que pretenden ya tener un conocimiento cierto, efectivo, inmediato de lo que es, podían de una parte identificarse con Schelling y gente afín a Schelling. Sin embargo, lo que dice Guillermo me parece bien sensato, pero no sabría cómo articularlo con los del grupo de Schelling. Es decir, ahí radica para mí, pero es completamente caso de desconocimiento exacto de a quién se dirige Hegel. Pero uno ve que también cabe la crítica a aquellos que consideran que ya hay un saber que se puede hacer valer por sí mismo, y en ese caso sí están los ilustrados y lo que Guillermo señala del trabajo del enciclopedismo, no, en el que se puede encontrar una confianza ya establecida, que se considera sólida respecto a ese saber, al saber que precisamente aporta la razón, el conocimiento, hay una seguridad, una confianza muy, muy fuerte en la razón, y entonces pareciera que desde esa perspectiva, pues la gente se tranquiliza relativamente de una manera muy sencilla, como que pareciera que ya todo puede ser conocido, todo puede ser organizado, justamente adiós a la superstición, adiós a la fe. Se requiere un proceso de integrar todo lo que sea susceptible de saber alrededor de esa razón y darle con una aparente consistencia. Entonces yo estaría de acuerdo con esa interpretación también de Guillermo. Pero lo único que veo es que a ese lado también están los de Schelling. Entonces no precisaría yo bien si se trata a los unos, a los otros o a ambos, que es posible que ese caso sea. Y porque lo que dice ahí todo es concordante con la interpretación que acaba de hacer Guillermo. Ahora, a mí me llama la atención, profesor Moreno, una cosa que creo, por lo menos es la imagen tradicional que se tiene de quienes nos ocupamos de vez en cuando de Hegel, y es la imaginar que precisamente después de Kant, el proyecto de Hegel es el de poder organizar, minutos admitimos aquí a dos personas más. Hegel está ocupado por ver, dicho de manera sencilla, algo así como si Platón planteó el problema de la experiencia y la objetividad de la matemática, si Aristóteles se interesó por el conocimiento de formular, digamos, reconstruir el conocimiento de la naturaleza, si su imagen sobre la realidad es la de tener, digamos, un conjunto de saberes sobre la medicina, etcétera, etcétera. Si la Edad Media de alguna manera hizo el esfuerzo de presentar el problema de la objetividad desde la existencia de un ser superior, creador, etcétera, etcétera,
tenemos frente a nosotros, además de todos los grupos de artesanos, gente del común, un plexo muy amplio de gente que dice de las cosas, que habla de la naturaleza, que habla de sus vínculos, que habla de sus estructuras intelectuales, que se refiere a la realidad, que vive esa realidad como una objetividad y la somete a los que no la usan como ignorantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como si fuera el saber absoluto de alguna manera esa reconstrucción de la historia de la historia o de los procesos del pensamiento humano en general. Y entonces la paradoja estaría en que la objeción que hace Hegel, me parece a mí, es para mostrar cómo hay gente que no lo sabe hacer, aunque yo sí sé cómo se hace. ¿No? Yo sí sé cómo se reconstruye esa estructura de distintos niveles y grados y clases de pensamientos que tienen que unirse entre sí para que tengamos el plexo general de la imagen de lo que ha sido la historia de la conciencia humana de una manera total, ¿no? Sí, y esa reunión o esa fusión organizada de un cierto modo, y no como lo hacen ellos, debería ser el modo como deberíamos organizar el pensamiento humano para mostrar los distintos momentos, los distintos desarrollos, porque a mí siempre me resuena en la cabeza la frase esta de todo el mundo cree que la flor, el fruto, la raíz, la hoja son cosas que se pueden estudiar aisladamente. Y lo que yo sospecho que se está dando aquí es lo mismo. Es decir, esta es la crítica que le hace Hegel a todos esos grupos de intelectuales que creen que utilizando un único procedimiento podrían con ese derivarse hacia el saber en su totalidad como saber absoluto, ¿no? Como saber de la totalidad de lo que ya se sabe. Pero muy al contrario, la paradoja es que lo que él critica aquí es precisamente lo que él ve que los demás no saben hacer bien y que están muy por fuera de la propuesta que él quiere hacer. Esa es mi sensación dentro del texto. Por eso dice él de un momento para otro, pero si nos paramos a examinar de cerca este despliegue, se ve que no se produce por el hecho de que uno y lo mismo se configura en sí mismo de diferentes modos, sino que es la informe repetición de lo uno y lo mismo, que no hace más que aplicarse exteriormente a diferentes materiales, adquiriendo la tediosa apariencia de la diversidad. Y muy al contrario, él sí quiere mostrar los distintos momentos, los distintos niveles, las distintas figuras que luego va a expresar en los párrafos posteriores, que corresponden a no la apariencia de la diversidad, sino a la diversidad misma, es decir, a la diversidad que está en el modo como el pensamiento arcaico, no sé, de los hombres del neolítico, el pensamiento de las civilizaciones o de las culturas como la griega, el pensamiento de los campesinos. No olvidar que incluso esa fórmula debió estar muy cerca del interés del mismo Heidegger cuando él quería, y hay anécdotas muy interesantes sobre Heidegger, sobre su proyecto personal de estar muy cerca de los campesinos, a ver si los campesinos tenían palabras raras, nuevas, que dijeran más sobre la objetividad, que como si estuvieran en el plan de encontrar en los campesinos lo más originario, ¿no? Claro, ya la perversión de Heidegger es hacer creer que en lo más originario, y por eso recurre a los griegos, como el momento más, el inicial, la infancia del tema, allí tendrían que estar las respuestas a la objetividad, que luego fueron, digamos, despachadas con cierta premura por Platón, por Aristóteles, por Descartes, por toda la filosofía occidental. Y por eso rehacer ese propósito de las palabras en lo más originario estaría un poco vinculando el propósito incluso de Hegel de estar mostrando cuáles son las versiones de los sujetos de tal periodo, cuáles son las versiones de los sujetos de este otro periodo y cuáles son las dinámicas en las que cada determinación se va transformando. Y por eso la diversidad es la diversidad de la reconstrucción del proceso de la conciencia.
porque lo otro es simplemente una manera de decir las cosas que se utiliza como un módulo para ponérselo a todo, y en realidad no hay avance, ni hay un reconocimiento de... Yo recuerdo una parte muy interesante de Hegel en donde él dice, si usted no es capaz de demostrar los vínculos que hay entre la ignorancia y el saber, no hay filosofía. Es decir, usted tiene que demostrar los niveles de la ignorancia y el modo como la ignorancia se estructura, o cómo ciertas cosas que llamamos ignorancia son saberes distintos frente a los saberes que ya tienen una mayor cualidad. Es decir, el desarrollo de esa cualidad sería lo que él llamaría no la tediosa apariencia de la diversidad, sino la necesaria reconstrucción de la diversidad. Es decir, que al fin y al cabo la crítica se la hace él a ese tipo de personas porque esas personas quieren hacer lo mismo que él, pero de otra manera. Es lo que yo estoy tratando de hacer entender. A ver, Guillermo, no, yo ahí tengo otra opinión que incluye en parte eso, pero a mí se me hace que lo de Hegel si bien es cierto, pues se refiere a eso, a esa manera, a esos enfoques. El problema es mucho más profundo, mucho más serio. Porque en estos párrafos está preparando, me parece a mí, el párrafo 17, el que he señalado yo que es el comienzo de la parte sustanciosa y sustancial ya del pensamiento de Hegel. Es decir, a partir de ese párrafo, Hegel va a presentar su propia posición. Y el problema acá, si lo ligamos con la discusión final que tuvimos en la pasada ocasión, el problema acaba de adquirir una, ¿cómo la llamamos? Una consistencia, una especie de decantación de carácter ontológico. Es lo que yo veo. A ver, porque es que no es solo tratar de organizar esos saberes que existen y que unos individuos pretenden organizar de una determinada manera sin poder mostrar, por ejemplo, los vínculos entre la ignorancia y el conocimiento, o los vínculos incluso que hemos insistido en eso a propósito del concepto, porque esa es una característica, los vínculos de necesidad de ligazón de los distintos saberes, porque aquí se ven reunidos, agrupados, pero no obedeciendo a una característica de necesidad y de concatenación. Por supuesto que eso también hay que hacerlo, pero aquí lo que va a estar en juego, me parece a mí, es la concepción general, valga la expresión, ontológica de la sustancia. O sea, ese despliegue de saberes y de conocimientos que hay por ahí, repitamos eso que ya leyó Guillermo, si nos paramos a examinar de cerca este despliegue, se ve que no se produce por el hecho de que uno y lo mismo, ese uno y lo mismo es una alusión a lo que va a ser la sustancia misma y el saber propio de esa sustancia. No se produce por el hecho de que uno y lo mismo se configura por sí mismo de diferentes modos. O sea, él está aludiendo a una entidad, llamémosla por ahora así, pero esa entidad va a ser la sustancia, que tiene la capacidad de autoconfigurarse de distintas maneras. Entonces, y eso es lo que se va a ver más adelante. Si el sujeto se configura por sí mismo de diferentes modos,
sino que es la informe repetición de lo uno y lo mismo que no hace más que aplicarse exteriormente a diferentes materiales, adquiriendo la tediosa apariencia de la diversidad. Bueno, bueno, leo un párrafo, pero lo que sigue: cuando el desarrollo consiste simplemente en esta repetición de la misma fórmula, la idea de por sí indudablemente verdadera sigue manteniéndose realmente en su comienzo, no se ha avanzado absolutamente nada. Ahora, viene esta expresión: si el sujeto del saber, el saber mismo y quien sabe, se limita a hacer que dé vueltas en torno a lo dado, una forma inmóvil de clasificación, si se quiere, de esos saberes, haciendo que el material se sumerja desde fuera, o sea, el conocimiento que se tiene es exterior a ese mismo sujeto del saber, haciendo que el material se sumerja desde fuera en este elemento quieto, que es un supuesto saber que ya que se conoce y se domina. Esto, ni más ni menos que cualesquiera ocurrencias arbitrarias en torno al contenido, no puede considerarse como el cumplimiento de lo que se había exigido, a saber, y de nuevo aquí una expresión que es pertinente y válida exclusivamente para la noción de sustancia, lo que sigue ahí. ¿Qué era lo que se había exigido? La riqueza que brota de sí misma y la diferencia de figuras que por sí misma se determina. Eso es nuevamente una alusión a algo que no le ha puesto nombre, pero sí son características de eso aún innominado, que va a ser justamente la sustancia que es sujeto. Porque esto es simplemente considerar lo que es, estas formas de saber de las cuales se está hablando acá, es considerar lo que es simplemente como que es, o sea, mera sustancia de la cual se puede tener conocimiento. Pero es que la característica fundamental de la sustancia, que es lo que va a decir más adelante, es que sea ella misma la que se autodetermine, ella misma la que se configure de diferentes modos, es decir, que ya sea sujeto. Entonces, el asunto no es una nueva, no es solamente una nueva, mera reorganización del saber, sino un cambio radical de perspectiva, sí, que es, en mi opinión, lo que él está criticando a estos otros. Es más, yo creo que como ya está leído, podemos seguir con el párrafo 16 y decir algunas cosas. Eso que se está haciendo, ese saber que se está trabajando, ese saber ya supuestamente configurado, establecido, sólido, que reagrupa alrededor de él todo lo que es susceptible de ser reagrupado y sabido de esa manera exterior, no es más que un monótono formalismo que si logra establecer diferencias en cuanto al material, diferencias entre una cosa y otra, es sencillamente porque esto pues, ya estaba listo y conocido. Entonces yo digo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y la articulo ahí, pero no tengo una visión general. Tratar y como trata de hacer pasar esta monotonía y esta universalidad abstracta como lo absoluto, como el verdadero saber, y asegura que quienes no se dan por satisfechos con este modo de ver revelan con ello su incapacidad para adueñarse del punto de vista de lo absoluto y mantenerse firmemente en él. Ahí es cuando veo yo que hay un desplazamiento hacia posiciones como las de Schelling, porque, bueno, yo no sé, ya es por desconocimiento, hasta qué punto algunos ilustrados podían asimilar la razón con lo absoluto. Me parece que sí, en tanto la razón era para ellos Dios, ¿no? Que fue lo que se hizo en la Revolución Francesa, ¿no? La diosa razón. La razón ocupando el lugar de Dios
entonces la razón como lo absoluto. Pero aquí ya el mencionar plenamente lo absoluto como tal absoluto me parece que se acerca más a Schelling en ese sentido, y en lo que sigue del párrafo uno ve que es más cercano a Schelling. Bueno, no sé si entonces entramos a comentar ese 16 así es decir, por ahora señalaría que en relación con lo que dijo Guillermo, pues reiteraría que el asunto es más allá de la clasificación, de la reorganización o simplemente de un nuevo punto de vista, es que cambia completamente, y por eso dice él, pues aquí yo les voy a presentar mi representación de lo que yo considero que es la verdad. Voy a presentarla desde fuera, porque eso tiene que demostrarse en el texto, y eso es lo que va a hacer la fenomenología. Y todo depende, dice en el párrafo 17, todo depende de que lo verdadero no se aprenda y se exprese como sustancia, que era lo que se venía haciendo, sino también en la misma medida como sujeto. Y bueno, y ahí esto ya es, veremos una pelea seria con Spinoza, pero no solo con Spinoza. Es decir, lo que pasa es que Spinoza expresa de mejor manera que los demás ese problema de considerar el mundo, lo que es como sustancia. Pero bueno, no sé, diría por ahora eso, Guillermo, esa es como mi diferencia en relación con la interpretación Es que no hay ninguna incompatibilidad entre lo que tú acabas de decir y lo que yo decía. Yo simplemente llamaba la atención sobre que el párrafo está montado para determinar un poco lo que los otros hacen y que no queda completamente bien hecho. Y claro, la palabra clave es la que tú utilizas. En una nueva perspectiva, Hegel trata de hacer eso mismo, pero para mostrar una cosa que es la que a mí me llama más la atención. La riqueza que brota de sí misma y la diferencia de figuras que por sí mismas se determina. Es como si en el lenguaje humano existiera, que es algo que nadie está capacitado para entender en la época, que el lenguaje, es decir, eso lo puede hacer un gramático o un lingüista en este momento cuando dice, no, los lenguajes son históricos. Cuando Aristóteles dice que el ser se dice de muchas maneras, en el fondo lo que hay es un tomar en serio eso. Se dice de muchas maneras porque cada una de esas maneras establece niveles y vínculos y cualidades distintas de relación entre el lenguaje mismo, por un lado. Yo puedo hablar del tamaño, la forma, el color, incluso ponerle una ecuación y al mismo tiempo decir que es un Dios o que lo creó Dios, y cada una de esas denominaciones, de cada una de esas determinaciones, estarían incluidas en la historia de esas figuras, o en el nivel de cada una de esas figuras, o cada una de esas figuras sería un modo muy particular de determinación que ya está en la historia del lenguaje humano y que no habría que buscarla en los objetos del mundo, sino en la misma estructura de la designación, que es la que les da la profundidad y el ambiente general. Cuando yo oigo, por ejemplo, la noción de monotonía y rutinario, me acuerdo de Rafael Gutiérrez Girardot, porque una de las primeras cosas que decía él, refiriéndose a Heidegger, era precisamente que los profesores de filosofía son monótonos y rutinarios, o sea, que explican la cosa siempre de la misma manera y que no establecen para el lenguaje humano el valor de la subjetividad en la historia de la humanidad, independientemente de que solo en la época de Descartes se haya formulado como estructura y como fundamento de la experiencia, pero subjetividad siempre ha habido, o sea, el lenguaje humano siempre ha estado, y esas distintas etapas de la de las figuras estarían mostrando los distintos modos de designar la naturaleza en distintos periodos de la conciencia. Eso es lo que yo percibo en el texto, porque entre otras me parece que es muy coherente con la fórmula del párrafo 17. Y adelantémonos, ¿no? Según mi modo de ver, que deberá justificarse solamente mediante la exposición del sistema, todo depende de que lo verdadero no se aprenda,
y se exprese como sustancia, que sería la historia de las determinaciones, sino también y en la misma medida como estructura histórica que ahora la subjetividad asume porque se hace consciente de su responsabilidad en todo el proceso, no solamente para el siglo XVI, XVII y XVIII, sino que desde siempre ha sido la subjetividad el sujeto el que ha dado, a pesar de que no sea consciente de su propia habilidad, ¿no? Eso es lo que yo percibo. Digamos, yo veo el texto muy compacto de esa manera, ¿no? Aquí me entró una llamada, entonces me ocupo. Pero sigue, Guillermo. Aló. Listo. Listo. Aló. Yo creo que, pues miremos el 16 y con eso, pues nos colocamos a puertas del 17, aunque creería que de todas formas hay que parar un momentico antes de... Podemos leer el 17 si nos alcanza el tiempo y de todas formas sugeriría parar un momento ahí para saber qué hemos hecho hasta ese párrafo donde Hegel va a decir todo va a depender de esto y va a empezar a explicar eso. Bueno, entonces yo agregaría lo de el párrafo 16, que, bueno, lo que ya se dijo, que quienes asumen esa posición que él viene criticando en el 15, consideran que los demás no están en condiciones de apropiarse de lo absoluto, son incapaces, es un problema de capacidades, es un problema de mera inteligencia. Y Hegel va a decir que no es eso, es porque va a haber un nuevo enfoque diferente, se va a hablar de un nuevo enfoque, el de la sustancia sujeto. Pero bueno, así como en otros casos, la vacua posibilidad de representarse algo de otro modo bastaba para refutar una representación, o sea, lo que él siempre ha dicho, una representación se refuta con otra representación y todos empatados. Quedamos igual, no hay gran cosa. Y la misma mera posibilidad, el pensamiento universal, encerraba todo el valor positivo del conocimiento real. Aquí vemos cómo se atribuye también todo valor a la idea universal bajo esta forma de irrealidad, de una forma precisamente en que no existe. Y cómo se disuelve lo diferenciado y lo determinado, que es lo que hemos insistido en párrafos anteriores, que eso es lo primero que hay que aceptar, la diversidad y las determinaciones, porque el espíritu tiene como característica precisamente el presentarse y perderse en lo finito, ¿cierto? Entonces, el hacerlo de otra manera es afrontar una forma de irrealidad, no la verdadera realidad mediante la cual y en la cual se expresa lo universal. O mejor dicho, vemos hacerse valer como método especulativo lo no desarrollado o el hecho no justificado por sí mismo de arrojarlo al abismo del vacío. Considerar un ser allí cualquiera, tal como es en lo absoluto, equivale a decir que se hable de él como de un algo, pero que en lo absoluto, donde A igual a no se dan ciertamente tales cosas, pues allí todo es uno. Esa es una especie de contradicción que se vive en estas concepciones que no son más que ellas que representativas. Cuando hablan de algo diferente y precisamente de las diferencias, no saben de qué hablan, por así decir,
puesto que en lo absoluto A es igual a A y allá no se dan esas diferencias, sino allí todo es uno. Contraponer este saber uno de que en lo absoluto todo es igual al conocimiento diferenciado y pleno, o que busca y exige plenitud. O sea, contraponer esa visión de lo absoluto al conocimiento que diferencia y que quiere plenificarse, es lo mismo que hacer pasar su absoluto por la noche en la que, como suele decirse, todos los gatos son pardos. Es la ingenuidad del vacío en el conocimiento. Sigue siendo un formalismo y yo agregaría ahí lo que me interesaría destacar de ese párrafo es la parte final. Ahora bien, teniendo en cuenta que la representación universal anterior al intento de su desarrollo puede facilitar la aprehensión de este, será conveniente esbozar aquí aproximativamente esa representación, con el propósito al mismo tiempo de alejar con este motivo algunas formas cuyo empleo usual es un obstáculo para el conocimiento filosófico. Entonces, lo que ya habíamos dicho, Hegel va a presentar su propia representación de lo que es. O sea, yo considero que lo que es lo siguiente, que es lo que va a hacer a partir del párrafo 17 en adelante. Lo voy a hacer de manera representativa, aproximada, y tiene el propósito de ya ir alejando una serie de cosas que son un obstáculo para el conocimiento filosófico. Entonces, señalaría ese aspecto, porque entre otras cosas, Hegel consideraba que esa era una de las finalidades del prólogo. Hay un artículo, permítanme un momento para leerlo, porque en el periódico que dirigía Hegel, después de que tuvo que irse de Jena y tuvo que ser director de un periódico, apareció, digamos, esta propaganda, ¿cómo le llamaría? Porque es muy breve, no es una reseña, sino una promoción. Una promoción, exactamente, de la fenomenología, y ahí alude al prólogo. Dice, eso entonces, sí. eso, y seguramente fue escrito por Hegel mismo, ¿no? En el periódico que él dirigía. Dice lo siguiente, promocionando la fenomenología. Este libro expone el saber en su devenir, en el devenir del saber. La fenomenología del espíritu tiene la finalidad de sustituir a las explicaciones psicológicas y también a las discusiones abstractas acerca de la fundamentación del saber. La fenomenología del espíritu considera los preliminares para la ciencia desde un punto de vista tal que se convierte ella misma en una primera ciencia filosófica nueva e interesante. La fenomenología comprende y concibe las diferentes figuras del espíritu como otras tantas estaciones en el camino por el que el espíritu se convierte en saber puro o espíritu absoluto. Por tanto, en las diversas secciones de esta ciencia, que a su vez se dividen en varias subsecciones, se tratan la conciencia, la autoconciencia, la razón observadora y la razón práctica, el espíritu mismo en cuanto ético, en cuanto ilustrado y en cuanto moral, y finalmente en cuanto religioso en las distintas formas de este espíritu religioso. La riqueza de las manifestaciones del espíritu, que a una mirada inicial se le antojan un caos, son puestas en un orden científico que las va presentando conforme a su propia necesidad. Un orden en el que las figuras imperfectas se disuelven y pasan a convertirse en otras superiores que constituyen la verdad de las primeras.
su verdad última la encuentran esas figuras primero en la religión y después en la ciencia como resultado del todo. En el prefacio, el autor se explica acerca de lo que, a su juicio, la filosofía necesita en su situación actual. Y se manifiesta también acerca de la arrogancia y de los excesos de ciertas fórmulas filosóficas que en tan mal lugar dejan a la filosofía, y acerca de aquello de lo que debe tratarse tanto en la filosofía como en el estudio de la filosofía. Esa fue la propaganda que Hegel mismo hizo de su libro. Sí, pero nos deja con la misma inquietud, Guillermo, porque yo ahora que miraba con algún detalle, cuando volví a pensar en estos dos párrafos en los que nos ocupamos hoy, no sé por qué me da la tentación de que es contra los matemáticos. Yo no sé por qué tengo la sospecha de que si uno lo leyera pensando en los matemáticos y en el papel extraordinariamente útil que produce la matemática desde el siglo XVI hasta la época de Hegel, sería casi como la fórmula perfecta para entender el párrafo, los dos párrafos. Es decir, porque la pregunta fundamental sería ¿qué se entiende por formalismo? ¿Qué entiende Hegel por formalismo? ¿No? Es decir, porque no, las figuras de la conciencia son diferenciadas del formalismo, y el formalismo no podría ser, hasta donde yo percibo, más que el éxito que pudo tener la matemática de Wolff, de Leibniz, y sin duda la que luego va a tener Newton, y sobre la cual pues la gente considera que allí, incluso hoy, todavía muchos estudiantes dicen, estudia algo serio como matemáticas, ¿no? No estudie eso de filosofía, eso es una vagamundería, eso no, dedíquese a alguna cosa como la ciencia, y la ciencia pues es ese formalismo que, y si volviéramos a leer el párrafo con algún detalle, podríamos pensar en que para Hegel, a pesar de su éxito y a pesar de su despliegue, como dice él, no dejan de ser cosas que no tienen fundamento y que siguen siendo objetos que repiten y reproducen desde una ecuación todo, como si todo pudiera ser únicamente expresada desde esa perspectiva, ¿no? Un poco como cuando a alguien se le ocurre decir, pero bueno, cuando Descartes dijo que el sujeto es la res cogitas y el mundo es la res extensa, pues como que se le quedó por fuera una cantidad de otros aspectos de la realidad. Igual podría pasar cuando en Newton o en Leibniz o en Wolff, que entre otras, yo pienso que para el caso de Kant fue fantástico, ¿no? Porque él fue alumno de Wolff. Incluso en la biografía que hace Cassirer, se dice que lo serio para alguien que fuera al colegio fideiciano era tener vínculos muy cercanos con Wolff, y que lo que en realidad en buena parte de la educación de Kant, yo me imagino que la que seguía, había un ambiente matemático muy extenso, y los profesores se dedicaban expresamente a la formación matemática, ¿no? A la formación de esas cualidades con las cuales se podía hacer experiencias, que la matemática era criterio de objetividad. Y nada de raro que en esos textos esté citando, entre otras, cuando cita que A es igual a A, me parece a mí que también está refiriéndose al origen de la geometría analítica con Descartes y a todas sus proyecciones en el futuro hasta el siglo XVIII, XIX. Eso es lo que yo alcanzo, digamos, a imaginar cuando pienso en la propuesta del profesor Rafael Gutiérrez Girardot, que decía, con mucha sorna, decía, ustedes no se imaginan la cantidad de autores que están metidos en los textos de Hegel y a los cuales se refiere sin citarlos. Entonces, es como una cacería de brujas lo que yo me pongo a hacer, a buscar en dónde está Hegel tratando de hablar de uno y de otro, y de reunirlos en ese tal formalismo que me parece, para terminar, creo que está más cercano al mundo del éxito de lo propuesto y promovido de la matemática y de la física fundamentalmente. Bueno, está interesante hoy la sesión. Sí, porque, a ver,
No, yo no creería que fuera en particular la matemática. Estoy creyendo que es el saber en general del mundo. Sí, ahí la matemática va a ser importante. Ahora, lo interesante entonces, y el formalismo no es solamente el formalismo matemático, sino es el formalismo en el proceder del saber en general, de las consideraciones. Eh, Fijémonos que, por ejemplo, una persona que cree en la ciencia, en general, que era el caso de los ilustrados, por eso estoy eh, más de acuerdo con la tesis inicial de Guillermo, eh, va a creer siempre que la ciencia es la solución para todos los problemas. Que todo depende de que se logre meter, y más en esa época, ¿cierto? Del surgimiento de las ciencias, de una gran fe en la ciencia, de una buena esperanza en la ciencia. Entonces, todo va a ser posible de aclararse en la medida en que podamos tener un conocimiento científico, con unas reglas, sí, matemáticas, formales, con una serie de consideraciones ahí propias, por ejemplo, de no contradicción, lógicas, etcétera. Y todo se va a aclarar a partir de poder incluir pues todo dentro de ese saber. Y diría que sí, que ahí está la matemática, pero no exclusivamente, máxime cuando Hegel le va a dedicar después 5 párrafos aquí en el prólogo a la matemática, ¿sí? Y a las verdades de la matemática. Y va a hacer la crítica fundamental en relación con la matemática, en principio, al proceso de demostración y de prueba de las matemáticas, sí, que es una demostración que se hace en las matemáticas que es exterior al asunto mismo, ¿no? Al problema que se está resolviendo y que se pierde, que no surge del mismo teorema que hay que demostrar. No surge esa prueba, sino que la prueba se hace exterior y lo demuestra efectivamente. Pero una vez demostrado, esa demostración se vuelve, dijésemos, exterior. Es exterior desde el comienzo. Y de hecho es que sobre un teorema puede haber varias demostraciones, ¿sí? Por ejemplo. O sea, no hay un carácter de necesidad en la relación entre el teorema y la demostración que se hace del mismo teorema, porque se puede hacer una demostración, otra, ¿y cuál es la necesaria? Pues si todas esas demostraciones logran demostrar el teorema, pues lo que es necesario es la demostración, pero el tipo de demostración, los pasos de esa demostración no son necesarios. Entonces, él le va a dedicar a la matemática aquí 5 párrafos a las llamadas verdades matemáticas. Y bueno, y al problema de la relación con el tiempo y el espacio, en particular con el espacio. Pero el formalismo no sería solamente el matemático. Yo creo que se puede proceder de manera, de pronto podríamos tener otro nombre, una especie de mecanicismo en las explicaciones racionales. Tal cual, sí. ¿Cierto? Que la gente tiene para meter dentro tiene una concepción de lo que es la razón y todo trata de incluirlo ahí. Entonces, modelo. Me parece que el modelo. Exacto, hacer encajar. A eso es lo que también podemos entender aquí por formalismo, no necesariamente el formalismo de los procedimientos matemáticos. Bueno, pero era eso. Hagamos un pare táctico, estratégico y de servicio a las preguntas, porque hoy estuvo entretenido y pueden que se les haya ocurrido cosas. Esperemos que hayamos, es decir, siempre el proceso de estas charlas con el texto a la mano
es que es un reto a la inteligencia en el sentido en que, es decir, reflexionar con Hegel ya con esta precisión en cada uno de los párrafos no es tan fácil. Yo siempre veo que los profesores de filosofía recurren a hacer generalizaciones. El estar involucrado con los párrafos nos obliga a referirnos a los párrafos y eso ya es un drama intelectual para quien se ocupa de esto. Es decir, para darnos un homenaje a Guillermo y a mí que nos ponemos frente a ustedes para tratar de entender un autor tan complejo y tan extraordinario como Hegel, pero que también para nosotros, no crean, no requiere un cierto esfuerzo, ¿no? De exposición y de claridad y etcétera. Entonces, con esa aclaración de auto-homenaje a nosotros, quisiera que ustedes preguntaran. Pues porque algo de divertido tiene que ser también, ¿no? O sea, no puede ser también tan aburrido. Alguien, por favor, Andrés, Amaru, Angie, Eduardo, Edwin, Steven, si por favor tienen alguna inquietud sobre lo dicho hoy. Estamos, aunque no lo crean, sobre la hora y 20. El tiempo corre a una velocidad extraordinaria. Bueno, opiniones de los afectados. Eduardo, usted es un afectado como matemático físico, así que yo espero que por lo menos te fortifique. No, pues, profe, es que yo creo que de cierta manera, ¿cierto? Cuando estaba hablando usted hace ratito de la condición de A igual a A, ¿cierto? Que el profe Guillermo Moreno decía que esas contradicciones, ¿cierto? Cuando se habla de diferencias, en el absoluto está diciendo lo mismo, ¿cierto? O sea, estamos diciendo que A es igual a dentro de esas diferencias. Entonces, pues bueno, el conjunto de las matemáticas como tal, ¿cierto? Genera un montón de axiomas y de cosas que siempre se quieren de cierta manera demostrar, ¿cierto? Esas demostraciones tienen demasiadas fórmulas o demasiadas formas para hacerse, ¿sí? Y ese carácter de demostrar quiere decir que no hay una sola forma de ver un solo problema, ¿sí? Y ese mismo problema es el que, no sé, se plantea aquí, me parece a mí de cierta manera, ¿cierto? Y la condición de que no es reorganizar lo que ya está, ¿cierto? O bueno, sí, sería más bien reorganizar lo que ya está, pero agregándole cosas para poder entender lo que ya se ha dicho, ¿cierto? O sea, tenemos una reconstrucción y tenemos matemáticas, si podemos decirlo de esa manera, ¿cierto? De un montón de criterios que ya teníamos, pero que de cierta manera, o sea, al reorganizarlos, se vuelve a repensar y ese repensar genera que se puedan sacar nuevas ideas y estas ideas comienzan a conjugar todo lo anterior, ¿sí? Como decía Newton, ¿no? Yo hice cosas interesantes, pero me parece sobre gigantes. O sea, es difícil no pensar en eso, ¿no? En este carácter. O sea, acá lo que se puede reconstruir a partir de todo el bagaje, no sé, de Hegel, si sería posible decirlo así, es que al recoger toda la historia, ¿cierto? Está cogiendo todas las partes posibles para llenar ese todo y puede explicar el absoluto, que es al de que se está refiriendo cuando está diciendo que ese reguero de contradicciones generan que sea, no sé, como en este caso, A igual a A. Sí, o sea, entonces creo que eso ya sí da la discusión en cuanto a eso. Si es que acá hay una pelea directa contra, no sé, contra las ciencias, especialmente contra las matemáticas y contra la física, ¿no? Bueno, es que la razón por la cual es decir, yo estoy de acuerdo con Guillermo en cuanto que el formalismo podría ser más amplio que las matemáticas, pero tengo la sensación de que la ciencia para algún periodo, y yo no estaría seguro si en el momento de Hegel se consideraba fundamentalmente la matemática entendida como físico-matemática, es decir, la ingeniería, la producción de aparatos, de instrumentos, de objetos. Recuerdo que en la enciclopedia él decía que a nadie se le ocurre imaginar que el termómetro o el barómetro sea un objeto filosófico tal y como lo decían los enciclopedistas. Como también el comentario que hace Hegel sobre que las matemáticas son sistemas de representación que no tienen fundamento, que ellos mismos no se saben de dónde vienen, como si fueran el producto de ciertas ocurrencias y no tienen el proceso de la construcción de los mismos criterios con los cuales se fabrica. Conjunto, reunión de elementos, elemento, todo lo que está en un conjunto. Entonces uno dice,
hay alguna cosa en la que de verdad Hegel tiene razón. Es decir, o bueno, defino línea como la sucesión de puntos, defino círculo como no, es decir, las mismas ecuaciones de Descartes también son representaciones sobre las que uno casi como sacadas del sombrero del mago, ¿no? Yo sé que estoy diciendo tonterías cuando digo eso, pero porque deben tener un fundamento en la historia del pensamiento humano, pero la misma matemática no se obliga a pensarlas como el producto de un desarrollo de la conciencia hacia la formulación de un criterio con el cual puedan hacer experiencia. Y sin embargo, lo que es paradójico, con esas construcciones se descubre la subjetividad. Esa es la parte paradójica, ¿no? Es decir, sin que Descartes hubiera dicho cerremos los ojos e imaginemos una línea que está marcada por secciones y a cada una le ponemos una numeración y pensemos otra línea que está perpendicular. Con esas dos líneas vamos a hacer experiencias. Pues bueno, eso no deja de ser, si se quiere, y por eso los libros de Descartes fueron considerados prohibidos, porque eso rompía con todas las posibilidades de las tradiciones anteriores. ¿En qué sentido? En que la objetividad de Dios desaparecía, porque sencillamente era la objetividad del yo que estaba en el punto 00, ¿no? Eso complicaba mucho, pero al mismo tiempo, siendo un formalismo, es quien genera la existencia con la subjetividad de un nuevo continente de trabajo frente al mundo, ¿no? Bueno. Oiga, en el Museo Nacional están en una vaina sobre Chiribiquete, así que me los abandono. Los dejo ahí tranquilos, ¿les parece? Para que terminen y yo apago aquí, ¿vale? Al final. Sigan discutiendo, pero me voy para otra reunión que tengo que hablar. Imagínense. Pues que unos 10 minuticos más, ¿cierto? Sí, no, lo que ustedes consideren, no hay problema. No, ¿cuánto va, Guillermo? Porque es que esto no debe ser muy largo. 1 hora y 22. Eso, 10 minutos más. Listo, vale. Y entonces, ¿listo? Ahí seguimos nosotros. Sí, señor. Sí, señor, ahí seguimos nosotros. Permítanme un minutico. Ya vengo. Bueno, profe Eduardo, ¿cómo es? Bueno, Andrés, usted póngase la número 10, es mi amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, 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 bien. Ya por fin terminé de trabajar esta semana. Uy, sí, y hay festivo, es interesante. Sí. Bueno, listo. No sé, sería también como estos 10 minutos para que ustedes digan algunas cosas, sigan diciendo algunas cosas y así de lo que les haya llamado la atención y terminamos. Profe, es que su merced decía algo por ahí hace ratico, ¿cierto? Que no es una nueva forma de reorganizar todo, ¿cierto? Sino más bien una nueva perspectiva sobre lo que ya está. ¿Cierto? Pues bueno, está por ahí creo que en el texto y se está diciendo algo sobre eso. Y entonces no entendí cuando se dice que, o sea, no es tener una nueva, o sea, no es reorganizar todo, sino, o sea, sería como verlo de otra manera lo que ya está para comenzar a avanzar. Sí. Introducir ni más ni menos que otra noción de sustancia. Es eso. O sea, el problema no es cómo agotamos el saber sobre lo que es, el saber sobre la sustancia, sino que es necesario pensar la sustancia de otra manera, de una manera diferente. Y ese es el aporte de Hegel, pues absolutamente, diría yo que bestial, paradójicamente, Claro. porque no es una recomposición, reorganización del saber
de la sustancia, sino concebir la sustancia de una manera radicalmente distinta a como venía entendiendo lo que era sustancia. Y eso es otra cosa. Muy, 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 muy diferente a organizar los saberes de otra manera. Oiga, aquí hay vacíos, en la ciencia hay vacíos que hay que llenar, etcétera. No, no es eso. O sea, profe, que se podría decir, o sea, que se podría decir que, no sé, de cierta manera esa reorganización, ¿cierto? O sea, esa nueva perspectiva que se da es lo que genera que casi todo el siglo XIX, la ciencia como tal, o sea, estoy hablando de física, química, matemáticas, ¿cierto? Y la biología, termina siendo una forma diferente, de cierta manera, o sea, tener una perspectiva diferente para el avance en cuanto a todo lo que tiene que ver con las ciencias exactas y naturales. O sea, que se haga la relatividad, que se haga la mecánica cuántica, que se haga, por ejemplo, toda la teoría de partículas. Sí, o sea, una nueva reorganización de lo que ya estaba, no, sino más bien una nueva perspectiva de lo que tenemos. En parte, pero solo en parte. En parte porque esto que acaba de afirmar yo hace un rato del cambio de perspectiva y demás, podría parecer un cambio de paradigma, ¿cierto? Pero es mucho más que eso, pero más, radicalmente más. Y lo de la ciencia, pues es cambios, bueno, podemos utilizar por ahora esa noción, cambios de paradigma, pero dentro de la misma, o cambios de modelos dentro del mismo paradigma, podría ser, o si se quiere, cambios de paradigma en la ciencia, pero no, esto es algo completamente distinto. Más que cambio de paradigma, es un cambio de concepción general, total, absoluto de la realidad, de Dios, de lo que es. Entonces, la ciencia sigue siendo un saber de la naturaleza, digámoslo así, y hay distintos enfoques de cómo ese saber, si procede de los objetos, si por el contrario es un proceso de modelación, que se hace desde la teoría en relación con ese mundo de los objetos, qué es la verdad en ese caso, si la verdad se encuentra en los objetos y las teorías tienen que adaptarse a dichos objetos, si la verdad está en las teorías nada más y es completamente formal, por ejemplo, depende solamente de la consistencia de esas teorías internas, o si simplemente se sigue trabajando con la noción de adecuación entre esa realidad de la que se sabe algo y el saber que sabe de esa realidad. Pero eso sería para las ciencias, pero es que aquí es una noción completamente distinta porque es cambiar ni más ni menos la concepción de todo lo que es dentro de la cual siguen operando las ciencias. Por supuesto que van a ser afectadas por este cambio general de concepción. Pero es que aquí llegar a decir que la sustancia es sujeto, por eso es que yo les encarezco que de ahí para allá toca ya más despacio porque es más interesante, más denso, más apretado todo. A entender de esta manera iba a parecer rarísimo, completamente en otro nivel, del cual al comienzo y en el prólogo solo se va a tener una mera representación. Eso de que la sustancia es sujeto, eso es algo por fuera de la ciencia. Habría que pensar que es otra cosa distinta, diferente a la ciencia. Pues la pretensión de la filosofía, y en el caso de Hegel, es incluir los resultados de la ciencia que hayan sido obtenidos de la manera en que hayan sido,
que hayan cambiado y demás, incluirlos dentro de esta perspectiva, pero es que aquí lo que hay es una perspectiva muy diferente, que no es la de la ciencia, porque es la perspectiva de la totalidad, del todo. Entonces es cambiar la visión de lo que es la totalidad. Y lo que es la totalidad va a ser la sustancia, porque no puede ser más que la sustancia. Desde Spinoza no puede ser más que una única sustancia. Entonces es cambiar claro, yo me equivoco al decir, habría que buscar la palabra clave para eso. Al decir cambiar de perspectiva, es errado. Al decir cambiar de paradigma, es errado. No sé, diría que es un reto interesante. ¿Cuál sería el término preciso para hablar de este cambio que va a introducir aquí Hegel? Hablar de revolución copernicana tampoco se ajusta a eso. Es todo eso y más. Lo que va a hacer Hegel es más que una revolución copernicana, más que un cambio de perspectiva, más que un cambio de paradigma. Es algo distinto, diferente. Pues él simplemente lo diría es pasar de la representación al concepto, pero pasar de la doxa al episteme, podemos decir en terminología platónica, pero es mucho más y requeriría otro concepto, pensaría yo. No sé, de pronto está por ahí y en este momento no me viene a la mente, pero yo sé que decir cambio de perspectiva, no es simplemente eso. Entonces, que sí va a influir seguramente en las ciencias, posiblemente, pero es que la ciencia tiene su propia dinámica, independientemente de esto. Seguro que cuando se introduce la subjetividad y la idea de los modelos y demás, pues ahí hay un cambio bastante grande en la ciencia. Pero eso tiene que tener explicaciones desde la ciencia misma, por un lado, y por otro lado, pues la cierta incidencia de las consideraciones generales, pero fijémonos que en la ciencia se trata del conocimiento, en general. Bueno, en la matemática no, pero en las otras ciencias, en la física y demás, se trata siempre de conocimiento. La idea que tengo en la matemática es como el espacio de la libertad, ¿no? Donde uno puede hacer cualquier cosa siempre y cuando la haga con reglas. Es decir, reglamente lo que va a hacer y hace lo que se le da la gana. Sí, sería el único espacio de libertad real del pensamiento. Eso sería la matemática. Lo que pasa es que ya después de que decide ciertas cosas, adiós libertad, porque eso ya queda determinado por las posibilidades mismas que da el punto de partida, llamémoslo así. Pero es un espacio de la libertad. Si hay libertad, es en el mundo de la matemática. Lo veo así, entonces, pero es otra cosa. Entonces, diría eso, por ahora. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Ah, ¿A quién habla? ¿Amaro? ¿me escuchan? Sí, estamos escuchando. Bueno, yo quería preguntar un poco, porque concuerdo con lo que se ha dicho hasta el momento, sobre todo con esa dificultad que había de denunciar el movimiento de Hegel frente a la tradición. Yo podría decir que a mí me parece que es una especie de despertar real o despertar autoconsciente del espíritu de su propio movimiento, y ahí aparece la apariencia de la nueva reorganización de los saberes sistematizados hasta el momento. Y como efectivamente lo decía el profesor Guillermo Muñoz, me parece que no solamente es una cuestión de una crítica a las formas de la objetividad que se venían estableciendo a partir de la especie de clasificación
singularizar diferentes saberes en términos de la enciclopedia, sino que también es fundamentalmente, como así lo decía el profesor Moreno, directamente con las ontologías y las tradiciones, digamos, de carácter chelinianos, espinocianos, y propiamente pues la cuestión del kantismo. Entonces, por ejemplo, la referencia al formalismo, me parece a mí que es tanto, obviamente, la discusión con las matemáticas, que como bien se recordó acá, va a ser algo que va a ser pensado en aquel fragmento sobre historia y matemáticas, que es prácticamente el antepenúltimo al tema del saber especulativo, del conocimiento especulativo, junto también con la idea de a priorismo kantiano, porque el formalismo está tanto en la construcción de axiomas en la matemática y formas en las matemáticas, pero también a la presuposición, por ejemplo, a la idea de espacio y tiempo como experiencias a priori pues, de la sensibilidad, o como formas a priori de la sensibilidad. Entonces me parece que Hegel está criticando también ese tipo de formalismos en este fragmento, que era un poco como lo que sí, señor. pondría como a señalar un poco lo que se ha dicho. Ahora, lo que yo podría aportar, y pensaba yo aquí, que me parece que la discusión no se da tanto a nivel meramente de la tradición más contemporánea de Hegel, es decir, con la discusión de la ilustración, el romanticismo, la filosofía crítica de Kant, el empirismo, hasta el propio Hegel, sino también con los propios antiguos. Es decir, había también una especie de giro radical hasta con el punto de vista, y eso lo reseñaba muy bien el profesor Moreno, ontológico o filosófico de los clásicos. Y eso no solamente con Platón, Aristóteles y los helenistas, que Hegel le dedica gran tiempo a establecer a las corrientes como formas de la conciencia, figuras de la conciencia, eso lo vamos a ver por allá ya en la figura de la autoconciencia, sino que me parece también a mí fundamentalmente con los presocráticos. Y esa es la pregunta que tengo yo mucho, porque creía yo que en Hegel que hay una especie de discusión, tanto con el nous de Anaxágoras, la proposición del nous de Anaxágoras y el devenir del Heráclito, junto con la discusión pues, del tema de la igualdad entre ser y pensar en las formulaciones de Parménides. Entonces, sintetizando un poco, me parece que Hegel está criticando no solamente o haciendo pues ese giro o ese autoconciencia del espíritu de su propia flexibilidad en términos de la modernidad, sino también en términos de las corrientes antiguas. O sea, Hegel está rompiendo radicalmente el punto de vista de los antiguos, mirándolo con el punto de vista de los modernos, al mismo tiempo que hace lo propio con el pensamiento de los modernos. Es decir, la crítica se hace a la totalidad de la tradición, sin podernos ubicar simplemente pues, en tema de la filosofía de carácter más próxima en el tiempo a Hegel, a las filosofías de carácter más lejano en términos pues, de Hegel. Y también con relación al propio tema de la formulación de la visión propia de Hegel, en este pues, comentario, su ruptura y su cambio de visión con los antiguos, está toda la discusión que tiene que ver con el planteamiento, diría yo, que aparece en Platón, del libro 6 de la República, donde se formula propiamente ese camino y la definición me parece a mí de la dialéctica como el conocimiento supremo y el tema pues de la ¿cómo se llama? Pues como un nivel más interiorizado en grado de racionalidad de las matemáticas frente al conocimiento especulativo de las ideas, que es marcado precisamente con Platón. Y eso es pues dentro de toda la filología platónica está todo un debate, porque pues como ustedes saben, anteriormente para Platón la geometría y la matemática era el fundamento del saber, y luego aquí en el libro 6 de la República y en el libro del Sofista, donde aparecen los 5 géneros supremos, me parece que ahí también hay una ruptura pues, de Platón con ese modelo del conocimiento a partir de las matemáticas. Y eso va a tener, pues, digamos, un eco en toda la tradición occidental, pues pasando por las formulaciones pues, matemáticas newtonianas o la matematización del mundo, como pues, la visión más kantiana como tal. Eso también aparece pues, el eco en la crítica de la razón pura, me parece en esa discusión. Entonces yo creo que Hegel está haciendo como retomando esa discusión con Platón, también está pues, como implícita ahí, para dar una ruptura completa con esa visión pues, tradicional de los antiguos. No sabría decir, pero que tema es un tema que se abre para nosotros como una especie de líneas de investigación también particulares, de ver precisamente
esa relación que está haciendo Hegel, su posicionamiento tanto con Platón, tanto con Heráclito, como con el nuevo de Anaxágoras, sobre todo por la formulación que se nos viene pues, para las próximas sesiones de la sustancia como sujeto. ¿Qué significa esa sustancia como sujeto frente a la lectura del Nous de Anaxágoras y la reivindicación del propio Hegel de ser completamente heredero del acto? Porque a mí como esas dudas, o sea, me provocaron a mí como esas dudas escuchando a los dos maestros. Ya está ahí. Sí, bueno. Sí, estamos de acuerdo que hay una crítica al formalismo kantiano, pero lo interesante aquí es que Hegel le echa en cara a los que está criticando el que caigan en el mismo formalismo kantiano que ellos estaban criticando, o en el formalismo. Estos grupos, y esto sí ya creo que es más preciso, en el caso de Schelling, criticaban a Kant por un excesivo formalismo en relación con todo lo que trabajaba. Y Hegel aquí en este caso les está echando en cara a ellos el caer también en el formalismo. Pero obviamente se incluyen los dos formalismos, el que se critica a Kant y el que Hegel critica a los críticos de Kant, que están proponiendo aquí un conocimiento directo del absoluto por medio justamente de la intuición. Y nosotros sabemos que en la historia del pensamiento y en particular también en la historia de las matemáticas siempre ha habido un antagonismo entre los intuicionistas y los formalistas a esos propósitos precisamente de trabajo en el mundo de la matemática. Lo otro de la crítica a los antiguos, ahí habría muchas cosas que tener en cuenta. Y como Amaru dice, son asuntos que ya se vienen a trabajar, porque de todas formas, yo creería que todo va a terminar luego del desarrollo del pensamiento occidental en la aparición de dos aspectos centrales. Sobre esto pues, vamos a volver en la próxima sesión, no hay ningún problema. ¿Cuáles son esos dos aspectos? De nuevo, Spinoza, que ha logrado sintetizar en la noción de sustancia única y la manera como funciona, por así decirlo, como está estructurada, o como diría él, es como se expresa esa sustancia de una forma que recoge absolutamente todo lo anterior a propósito de la tal sustancia, de dicha sustancia. Entonces, lo que pueda hacer Aristóteles o el caso de Platón más concretamente, o el Nous de Anaxágoras, pues van a ser mirados en la perspectiva que haya logrado pues agrupar Spinoza o condensar Spinoza en parte. Es cierto que Heráclito y Parménides son otra cosa también en ese mundo griego, significan otra vertiente. Es muy difícil unificar a los antiguos en una sola dirección, por así decirlo, en un solo paquete. Si por algo se caracterizan es por la diversidad en sus maneras de enfocar esa realidad y en sus maneras de concebir el saber de la misma. Entonces, hasta cierto punto, todo podría llegar a confluir con sus diferencias
en la sustancia espinosista. Ese sería el primer punto. Pero ese es solo uno de los aspectos. El otro aspecto es evidentemente el de la subjetividad. La aparición de la subjetividad, el descubrimiento del papel de esa subjetividad, de lograr de la misma. Y el lograr, y esa subjetividad es tan importante porque va a ser la que va a permitir la concepción de la sustancia como sujeto. Entonces va a ser esa integración entre subjetividad y sustancia. Es lo que se va a trabajar en esa perspectiva. Entonces hay que tener presente todo eso. Yo diría que la parte de los antiguos va a estar finalmente recogida en la problemática de la sustancia. Para Hegel, lo importante va a ser esa crítica a esa sustancia espinosista y, bueno, pues él va a reconocer, por supuesto, es el primero que lo hace, todo ese proceso que viene desde atrás, desde los griegos hasta él. Pero bueno, este sí es un asunto sobre el que volveremos, pero en particular se va a tratar de la unificación de la sustancia espinosista con el problema de la subjetividad. ¿Cómo lograr integrar esos dos aspectos? Pues por ahora sería eso, ¿no? Y es que sobre eso volvemos inmediatamente en la próxima sesión. Porque va a ser el párrafo 17, donde decimos, comienza un nuevo apartado fundamental, absolutamente, aquí en el prólogo de la fenomenología. Entonces, no sé, consideraría que por hoy ya dejemos aquí, ¿no? Si están de acuerdo. Entonces... Sí, claro, profe, claro que sí. Entonces, Vale, profe. Muchísimas gracias. No, a ustedes que tengan buena tarde y ¿quién apaga? Nosotros nos vamos y listo. Muchas ¿no? gracias, profesores, y a todos. Un abrazo. Igualmente. Dejamos así, nos Sí. vamos, ¿no? Sí, porque el profe Guillermo toca escribirle para que él apague, para que él cierre, porque él cierra la sesión. Listo. Ah, bueno. Listo. Ok. Chao, profe. Hasta luego. Un placer, muchas Chao. gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.